Hola, muy buenas noches. Este es mi tercer video en línea del servicio social. Soy estudiante de la Universidad Ciudadana de Nuevo León y en esta presentación están todos mis datos. Como Universidad Ciudadana de Nuevo León, de la carrera Licenciatura en Administración con acentuación en Empresas, de la materia de Derechos Humanos, capítulo 3, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Mi tutor es Laura Dolores Mancilla Mireles. Mi nombre es Gerardo Méndez Díaz. Servicio Social, número folio 1021. Mi matrícula es 32603. Y este es mi video número 3. Presentación. Lugar: García, Nuevo León. A continuación le mostraré la actividad de la materia de Derechos Humanos del capítulo 3, Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Y aquí tengo una breve introducción de la presentación. Las instituciones nacionales de derechos humanos son órganos administrativos creados para proteger y promover los derechos humanos en un país determinado. Hay unas 112 instituciones, la mayoría de las cuales cumplen con las normas establecidas por los principios de París y reconocidas por las Naciones Unidas. Y esta es la introducción. Y continuando con la presentación, aquí tenemos un pequeño resumen. El nacimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Diplomática conforme al derecho internacional permitía que los estados intervinieran en nombre de los nacionales que se encontraban en el extranjero, con el fin de velar por que recibieran un trato de conformidad con las normas internacionales mínimas relativas al trato a los extranjeros. Más adelante, la influencia del movimiento de la Cruz Roja y el establecimiento en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, llevaron a la conclusión de establecer respectivamente los convenios de Ginebra I y los primeros convenios internacionales diseñados para proteger a los trabajadores industriales de la explotación y mejorar sus condiciones de trabajo. El uso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la administración de justicia. Luis Pasará. Continuando con las actividades, aquí tenemos lo que viene siendo la Carta Internacional de Derechos Humanos. La declaración es un documento intertemporal y poderoso que recoge las profundas aspiraciones de la humanidad para vivir en condiciones de dignidad, igualdad y seguridad. Proporciona normas mínimas y ha ayudado a convertir asuntos de orden moral en un marco jurídicamente obligatorio. Con el liderazgo de personalidades eminentes como Eleanor Roosevelt, René Cassin y Charles Malik, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consiguió elaborar el proyecto de Declaración Universal de Derechos Humanos en 2 años. La declaración fue adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948. En la declaración se establecen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho de toda persona a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos. Continuando con la actividad, aquí tenemos lo que son los tratados internacionales básicos en materia de derechos humanos. Y aquí tenemos una línea de tiempo. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado en 1966, entra en vigor en 1976. Y aquí está en 1966.
Y continuamos en 1996 del mismo año, protocolo facultativo del PIC adoptado en 1966 entra en vigor en el 76. Segundo protocolo facultativo del PIDCP destinado a abolir la pena de muerte adoptado en 1989. En el mismo año tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 1966, entra en vigor en 1976. Y para finalizar, en el 2008, el protocolo facultativo con las siglas PIDDES, adoptado en 2008 y entra en vigor en el 2013. Aquí tenemos la línea de tiempo de los tratados internacionales básicos en materia de derechos humanos. Continuando con otra línea de tiempo, tenemos lo que son los tratados internacionales básicos en materia de derechos humanos. Y aquí tenemos el primer recuadro: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en 1965 y entra en vigor en 1969, 4 años más tarde. Aquí está en el 1965. Ya en 1979 tenemos Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada en 1979, entra en vigor en 1981. Años más tarde, en 1999, tenemos otro recuadro: Protocolo facultativo de la CEDAW, adoptado en 1999, entra en vigor en 2000. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada en 1984 y entra en vigor en 1987. Ya por último, para finalizar en línea de tiempo, en el 2002, el protocolo facultativo de la CAT o CAT, adoptado en el 2002, entra en vigor en el 2006. Y aquí está lo que son los tratados internacionales básicos en materia de derechos humanos. Y aquí tenemos otros instrumentos en esta presentación, otros instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas y sus organismos especializados han adoptado muchos otros instrumentos no vinculantes de derechos humanos dedicados a la mujer y grupos particulares, entre ellos los refugiados, los extranjeros y los apátridas, las minorías y los pueblos indígenas, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidades, los niños y niñas, las víctimas de delitos, la educación, el empleo, el desarrollo, la discriminación de justicia, el matrimonio y la libertad de asociación de información. En el anexo figura una lista detallada de los tratados de derechos humanos e instrumentos no vinculantes. Y este es otro instrumento de derechos humanos de las Naciones Unidas. Son algunos que conocemos de estos instrumentos. Y en esta siguiente diapositiva tenemos lo que es la redacción y adopción de los tratados internacionales de derechos humanos y los instrumentos conexos. Aquí viene un resumen: todos los tratados internacionales y las principales declaraciones en materia de derechos humanos son adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, único órgano en el que están representados todos los Estados miembros. En la actualidad son 193 en la actualidad, cada uno con un voto.
El proceso de redacción a menudo comienza con la adopción de una declaración no vinculante que contiene una definición común y prosigue con la tarea más difícil de elaborar normas con fuerza jurídica obligatoria. En esta siguiente presentación tenemos lo que es la jurisprudencia en materia de derechos humanos. Esos órganos han dado a las normas internacionales de derechos humanos interpretaciones dinámicas y han adaptado sus disposiciones a las circunstancias del momento. Por ejemplo, si 50 inicialmente no estaba previsto que la prohibición de los tratos y penas inhumanos y degradantes contenida en el artículo 3 del C en 1950 se aplicará a las formas más leves de castigo corporal como las prácticas de las escuelas británicas, no obstante en el curso de la adaptación del convenio como instrumento. Y la jurisprudencia es el conjunto de sentencias y demás resoluciones judiciales emitidas en un mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. La jurisprudencia. Bueno, hemos llegado al final del tema de la materia de derechos humanos. Y aquí tenemos una pequeña conclusión del tema. En este caso el capítulo nos muestra que puede haber instrumentos de los derechos humanos que no conocemos, tanto como es beneficio para nosotros como a otras personas. Hoy en la actualidad solo sabemos que existen derechos, pero también hay que identificar qué instrumentos otorgan y qué instrumentos se deben realizar y qué dice específicamente. Nos ayudó esta presentación a tener más claridad a lo que queríamos aprender las fechas donde los protocolos se muestran. Bueno, este es mi tercer video de la materia de derechos humanos. Buenas noches.